La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a ir de nuevo a Hechos capítulo 2. Estuvimos la semana anterior hablando precisamente acerca del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que es una manifestación gloriosa que Dios ha dado a la iglesia, y tenemos nosotros que aprovechar todas las bendiciones de Dios. Amén. No podemos dejar de lado, hermanos, las bendiciones de Dios, que es lo más importante para nuestras vidas. Y hablábamos precisamente del bautismo en el Espíritu Santo como un movimiento divino, como un movimiento poderoso, como un movimiento purificador, como un movimiento inclusivo, como un movimiento marcado por el dominio del Espíritu y como un movimiento impulsor para la evangelización, hermanos, de las naciones. Y ahora, hermanos, siempre aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer el versículo 14 y unos más de este pasaje de la Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 14 dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar bajo el tema: si hay poder en el Evangelio, prediquémoslo. Amén. Si hay poder en el Evangelio, prediquémoslo. En este pasaje de la Escritura que hemos analizado anteriormente, tiene como trasfondo, en primer lugar, la promesa que el Señor dio sobre la obra del Espíritu Santo que vendría, y por otro lado también tenemos el cumplimiento de esa promesa. Jesús lo prometió, pero días después la iglesia, hermanos, ahí en el libro, en el aposento alto, recibieron esa investidura de poder de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que lo necesitan en el mundo. Entonces ahora, hermanos, siempre bajo este contexto de la palabra, quiero destacar por un momento la importancia, el valor que tiene la predicación del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio, hermanos, es tan poderoso? ¿Por qué el Evangelio es distinto a las filosofías, a las religiones que hay en el mundo? ¿Por qué el Evangelio, hermanos, no ha sido frenado a lo largo de la historia, donde han habido fuerzas, digamos, militares
religiosas, políticas, sociales, hermanos, que han querido frenar y detener el avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no se ha podido detener el avance del Evangelio en las naciones? ¿Por qué la Biblia, hermanos, sigue siendo el bestseller número 1, ¿verdad?, en toda la tierra? El libro más vendido en toda la tierra y distribuido. El libro, hermanos, más importante. El libro que ha sido leído por millones de personas. Nunca un libro, hermanos, en la historia ha sido tan leído, tan famoso, que ha prevalecido en el tiempo, sino la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio, hermanos, viene de Dios. Porque el Evangelio no es un libro que alguien se inventó. El Evangelio no es, hermano, el pensamiento humano que se ha declarado a la humanidad, sino que el Evangelio es la palabra de Dios, es la mente de Dios. Están los propósitos, hermanos, de Dios revelados a través del Evangelio. Entonces veamos, hermanos, en primer lugar, que para predicar este Evangelio, del cual Jesús dijo que lo predicáramos en las naciones, se necesita, hermanos, el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Es por eso que en el versículo 14 que hemos leído, cuando Pedro se puso, dice, en pie y comenzó a hablar la palabra. No olvidemos que este Pedro que se levanta aquí para predicar es el mismo Pedro, hermanos, que días atrás había negado al Señor, que se había acobardado cuando vio a los que perseguían a Cristo, los que habían apresado a Jesucristo, también, hermanos, identificarlo y tratar de llevarlo precisamente al sufrimiento que él mismo había visto en el Señor. Y ahí, hermanos, Pedro se acobardó su espíritu y negó al Señor. Pero ahora, hermanos, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que él se levanta y se pone de pie y comienza a predicar el Evangelio del Señor. ¿Sabe por qué Pedro se levantó con tanta autoridad, con tanta sabiduría, con tanto denuedo, hermanos, para hablar del Evangelio? Porque había recibido, hermanos, la capacitación del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos, hermanos, para predicar la palabra. A veces nosotros nos sentimos, no diría que nos sentimos cobardes, pero a lo mejor nos da pena identificarnos como cristianos. Nos da pena hablarle a otra persona del Señor Jesucristo. A veces quizás de alguna medida tenemos cierto temor de poder compartir con otras personas la palabra de Dios. ¿Sabe lo que necesitamos para que todo eso sea vencido en nuestra vida? Necesitamos, hermanos, el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, toma control en nuestra vida, toma posesión en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestros pensamientos y en todo nuestro ser, es cuando usted y yo nos vamos a levantar, hermanos, para hablar de Jesús. Y es por eso que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es un mensaje, hermanos, divino. Es un mensaje celestial. Usted recuerda cuando Jesús nació ahí en Belén. La palabra de Dios dice que el cielo se abrió y los ángeles cantaron, ¿verdad?, acerca de la venida de Cristo, que había llegado el Mesías a la tierra. Y dijeron ellos: os doy buenas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ellos estaban anunciando, hermanos, que el nacimiento de Cristo no era un nacimiento normal como la mayoría o todos los hombres, hermanos, nacemos en esta tierra, sino que el nacimiento de Cristo, hermanos, era por voluntad del Padre. Él había enviado a su Hijo para que Él viniera a este mundo para salvar lo que se había perdido. Así que, hermanos, la predicación del Evangelio, por el hecho de que es un mensaje divino, se requiere del poder, de la unción, del respaldo, de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en testigos de Cristo.
hay mensajeros de esperanza. Pero es necesario que usted le pida al Espíritu Santo y le diga: Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero ganar a mi familia para Cristo. Yo quiero ganar a mi esposo. Yo quiero ganar a mis hijos. Yo quiero ganar a mis vecinos. Yo quiero ganar a aquellos jóvenes que yo veo que están perdidos, que no tienen esperanza, están sin rumbo en la vida. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, para tener el valor, tener el denuedo, tener la sabiduría, tener la palabra correcta en mis labios para hablarles de ti. Y hermanos, cuando el Espíritu Santo venga o viene sobre nuestra vida, usted y yo vamos a ser capaces de hablar de Jesús. Capaces de estar dispuestos incluso a dar, hermanos, la vida por la causa del Evangelio. Porque claro, vienen las oposiciones, hermanos, de Satanás a la vida de un cristiano, para que el cristiano no tenga, hermanos, la fuerza, no tenga la capacidad, el ánimo, la fe de poder hablar de Jesús. El diablo muchas veces viene y nos dice: mira, sí, la verdad que tú no eres un buen cristiano, ¿verdad? Y comienza a tratar de recordarnos o traer, hermanos, a memoria las cosas del pasado en nuestra vida. Pero usted y yo tenemos que reconocer, hermanos, que si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, si Cristo nos ha hecho nuevas criaturas, si Cristo ha perdonado nuestros pecados, si Cristo nos ha hecho un nuevo hombre, una nueva mujer, si Cristo ha cambiado, ha transformado, amados hermanos, nuestra vida, entonces usted y yo tenemos el respaldo de Dios para que podamos, hermanos, predicar la palabra del Señor. El mensaje del Evangelio es un mensaje divino y por ello necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hacerlo. El mensaje del Evangelio, hermanos, produce efectos sobrenaturales. Dígame usted si la salvación, si, hermanos, la conversión, la transformación de vidas que produce el Evangelio de Cristo, testimonio de ello somos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que éramos en el pasado? Hermanos, ¿qué tipo de vida a las cuales estábamos esclavizados en el pasado? Algunos a las drogas, a la inmoralidad sexual, a la religiosidad, hermanos, al orgullo, la vanidad de este mundo, al ateísmo y cuantas cosas que tenían atada nuestra vida, hermanos, en el pasado. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Él ha hecho una obra de transformación. Ahora, esa obra, hermanos, que produce el Evangelio nos indica, nos dice, nos testifica entonces de que es una obra divina. El Evangelio es un mensaje que ha venido del cielo para usted y para mí. Y por supuesto para toda la humanidad. Y es por eso que Pedro, antes, hermanos, de su entrega y de la llenura del Espíritu Santo, fue un cobarde. Pero después que él recibió la llenura del Espíritu Santo, se convirtió, hermanos, en un mensajero poderoso de la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene que suceder en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que decir: bueno, antes de que el Espíritu Santo no había llenado mi vida, esta era mi estilo de vida cristiana. Pero ahora que el Espíritu Santo ha llenado mi vida, ahora mi vida es diferente, gloria a Dios. Ahora siento que Dios está conmigo. Ahora siento una fe tan grande en mi corazón que no me cabe en el pecho, hermano. Ahora siento una unción, una gracia de Dios sobre mi vida, que me siento bendecido por ello. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, hace esa obra poderosa en nuestra vida. El Evangelio es poderoso y se necesita predicarlo bajo la unción del Espíritu Santo. Y eso está disponible para usted y para mí. Para todos los que estamos aquí, los que somos hijos de Dios. Tenemos que pedirlo, tenemos que buscarlo, tenemos que llenarnos del Señor. Hermanos, si usted dice: bueno, mi vida hoy es diferente, hoy siento la presencia de Dios, quiero decirle: Dios tiene más para usted todavía. Amén. Lo que usted ha recibido, hermanos, no solamente es una muestra del poder de Dios, de lo que Dios tiene para su vida, pero es necesario que nosotros sigamos avanzando. Amén. Sigamos avanzando en lo que Dios tiene para nosotros. Usted recuerda en el Antiguo Testamento el caso del profeta Ezequiel. En el capítulo 37 vemos la profecía, hermanos, de la resurrección de la nación de Israel a través de la obra del Espíritu Santo.
Porque Dios dice al profeta: profetiza al Espíritu y di: Espíritu Santo, ven y sopla sobre los 4 vientos, 4 puntos cardinales, sopla sobre estos huesos. Y él dice que mientras él profetizaba de acuerdo a lo que Dios le había dicho, hermanos, aquellos huesos recibieron vida. Amén. ¿Sabe lo que está representado ahí? Que la nación de Israel un día, hermanos, ahora es como un valle de huesos secos, porque no creen en Cristo, porque rechazan a Cristo. La nación entera, hermanos, a excepción de un remanente de judíos que han creído ya, conocidos como judíos mesiánicos, porque han aceptado a Cristo a pesar de su condición como judíos. Pero en su mayoría, hermanos, ellos están velados, no quieren nada con Jesús, rechazan a Jesús y no lo han recibido y aceptado como el Mesías que Dios envió. Pero un día, hermanos amados, el Espíritu Santo vendrá como ese valle de huesos secos, y traerá la vida del Espíritu, y traerá salvación para la nación de Israel. Dice la Biblia que en un día todo Israel será salvo, gloria a Dios. Imagínense, hermanos, qué poder de Dios para que Israel en un día, hermanos, todos ellos reconozcan a Cristo como su único Señor y Salvador. Pero sabe la importancia de la predicación, porque Dios le dice a Ezequiel: predica la palabra, es decir, profetiza sobre estos huesos. ¿Y qué es lo que él iba a profetizar? Iba a profetizar la palabra, hermano. La palabra es vida. La palabra es como un martillo que quebranta la roca. No hay corazón duro, hermanos, que resista la palabra de Dios, porque es como un martillo que quebranta, hermanos, la roca. Cuando usted predica, cuando usted habla de Cristo, esa palabra el Espíritu Santo, hermanos, la usa para cambiar los corazones, para que ese corazón de roca, de piedra, hermanos, sea transformado en un corazón de carne, donde el mensaje de Cristo pueda ser escrito. Gloria al Señor. Pero es necesario profetizar la palabra. Por otro lado, en el capítulo, hermanos, 40, se habla de la visión del templo, de esa visión gloriosa de Israel, hermanos, en cuanto al futuro de Dios, que Dios tiene para Israel y para las naciones del mundo. Y en esta visión, lo que quiero recalcar o señalar es la manera como, hermanos, Dios le dijo al profeta a través del ángel, ese ángel que sale con una medida, ¿verdad? Un cordel, con una caña de medir, y comienza a medir no solamente el templo, hablando acerca del futuro, hermanos, de la restauración de la nación de Israel, sino también, hermanos, las profundidades que hay en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios, en el poder de Dios para cada uno de sus hijos. Y él dice: mide 1000 codos. Ellos estaban ahí, hermanos, diríamos en la ribera de la playa, ¿verdad? Cuando en esta visión, y dice: mide, y comienza a avanzar hacia la profundidad del océano, ahí donde el agua llegaba hasta los tobillos. Ahora mide otra medida más, y así, hermanos, va avanzando de tal manera que el agua que al principio llegaba a la planta del pie, después llega, hermanos, a las rodillas, después llega a la cintura, y después, hermanos, ya no se puede tocar el fondo del océano o del mar. ¿Por qué? Porque hay una profundidad en la cual solamente se puede sostener nadando. Amén. Eso no está hablando acerca, hermanos, de que Dios quiere que usted y yo busquemos su presencia, que usted y yo no nos conformemos con lo que hemos recibido. Usted y yo, hermanos, nunca vamos a dejar de recibir cosas nuevas y grandes que Dios tiene para nuestra vida, y es necesario que lo que hoy hemos recibido solamente, hermanos, sea un impulso para buscar más de Cristo. Amén, para que podamos avanzar más a las profundidades de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque ahí, hermanos, en esa profundidad
de la búsqueda de Dios, ahí usted y yo vamos a recibir mayor gracia del Espíritu, mayor poder del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué queremos la ayuda del Espíritu Santo? Para predicar a Cristo, para que el mundo, hermano, sepa que hay un Dios que les ama, un Dios de misericordia, un Dios que se desprendió de lo más valioso que Él tenía en su vida, que es la persona de su Hijo Jesucristo, y que lo dio por usted y por mí y por toda la humanidad. Pero es necesario, hermanos, que la iglesia pueda avanzar. Necesitamos avanzar en la oración, amén. Necesitamos avanzar en la comunión con Dios. Necesitamos avanzar en el conocimiento de la palabra. Necesitamos avanzar, hermanos, en el amor. Necesitamos avanzar también, hermanos, en la enseñanza, en el servicio de la obra de Cristo. Hermanos, todo lo que usted tenga la oportunidad de avanzar, avance en el nombre de Jesús. No nos conformemos de venir a la iglesia el día domingo, hermano. Que no nos llamen los cadochos cada 8 días. Sino que usted y yo, hermanos, tengamos un hambre, una sed de Dios. Porque hay una promesa de Dios en su palabra, que Él dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque éste será saciado. Gloria al Señor. ¿Sabe que el Espíritu Santo, hermanos, transformó la vida de Pedro? La llenura del Espíritu Santo lo hizo un valiente de Dios. Lo hizo, hermanos, capaz de poder hablar de aquel de quien antes se había acobardado y había negado. Pero ahora, hermanos, lleno del Espíritu Santo, Él se levanta para testificar la palabra del Señor, y es lo que nosotros también necesitamos. Ahora, otra cosa importante, hermanos, en segundo lugar, en este mensaje es que la base del Evangelio, fíjense, la base del Evangelio es la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hermanos, si el Evangelio que la iglesia predica va a ser eficaz en cuanto a la salvación de las almas, tendremos que asegurarnos que el Evangelio que predicamos esté fundamentado en la vida, en el ministerio, en la obra del Señor Jesucristo. Digo esto, hermanos, porque hay muchos evangelios hoy en día que se predican en el mundo. Amén. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de la supergracia, el evangelio sin cruz, es decir, sin sacrificio, sin entrega, sin disposición. Hermanos, hay muchos evangelios en el sentido de la distorsión de la palabra de Dios que se predica hoy en día, hermanos, en el mundo. Y hay que tener mucho cuidado, porque el oído, hermanos, el oído humano es tendiente o inclinado a oír aquellas cosas que mi carne quiere. Aquellas cosas que mi carne quiere oír. Aquellas cosas que no vienen de Dios, pero que mi oído, hermanos, hablando del oído carnal, quiere oír. Queremos oír del dinero, queremos oír de cómo hacerme rico, queremos oír de cómo hacer riquezas en este mundo. Queremos oír, hermanos, un evangelio light, un evangelio donde no haya santidad, donde no sea necesaria la fe, donde no sea necesario hablar de Cristo y predicar del Señor Jesucristo. Pero el verdadero evangelio, que es el evangelio de Cristo, está fundamentado en su persona y en su obra gloriosa. Y es lo que declara, hermanos, aquí la palabra del Señor. Vea lo que dice, lo que hemos leído. Versículo 22 del capítulo 2 de Hechos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado. Y qué interesante, Jesús fue desaprobado por el Sanedrín judío de su época. Fue desaprobado por el sumo sacerdote. Fue desaprobado por las leyes romanas o las autoridades romanas. Fue desaprobado, hermanos, por mucha gente en el tiempo que Cristo ministró aquí en la tierra, pero era aprobado por Dios. Y hermanos, qué importante que usted y yo estemos aprobados por Dios.
Si de algo tenemos que asegurarnos en nuestra vida, hermanos, no importa que las demás personas, hermanos, por el hecho de ser cristiano, lo desaprueben, lo deshereden, lo rechacen, hablen de usted, no lo quieran ver en su casa, no lo quieran recibir. Hermanos, ¿qué importa? Si usted ha sido aprobado por Dios, eso es lo más importante. Que usted y yo hayamos recibido la aprobación divina. Y en el caso de Cristo, dice: varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, llevándolo a la cruz. Entonces veamos, hermanos, que el evangelio, este evangelio poderoso que transforma, que cambia las vidas y que es necesario en el corazón de toda persona en el mundo, está fundamentado en la obra de Cristo, en el ministerio de Cristo, en la persona de Jesucristo. Cristo es el Mesías, Cristo es el aprobado por Dios y el que fue enviado por Dios. Y la palabra de Dios dice que solamente en Él tenemos salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Él es el varón aprobado, su vida, su ministerio, hermanos, tiene el sello de la aprobación de Dios. Y en Mateo capítulo 4 y versículo 23, vea a lo que Jesús se dedicó durante su vida. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, se dedicó a lo que el Padre le mandó. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron a los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y les sanó. Entonces Cristo, hermanos, dice que se dedicó a predicar el reino. ¿Y a qué se refiere cuando dice a predicar el reino de Dios? Se refiere, hermanos, a revelar el plan de salvación que estaba en el corazón de Dios, pero que en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Dios, a través de Cristo, hermanos, Dios quiso revelar este plan de salvación que había sido establecido, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Imagínense la sabiduría inescrutable de Dios, que la palabra dice que antes de la fundación del mundo Dios había preparado, hermanos, el plan eterno de salvación para usted y para mí. Pero ese plan fue revelado a través de la persona de Cristo. Por eso Él se dedicó a predicar ese mensaje del evangelio del reino. Hermanos, hablando del gobierno de Dios, de la revelación del reino de Dios, al cual el hombre puede acceder a través de la puerta que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso en el capítulo 1 también del evangelio de Juan, fíjese, dice el versículo 14: y aquel verbo, hablando de Cristo revelado al mundo, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué es lo que Él reveló mientras se hizo carne? Y habitó entre los hombres. Ya está hablando del ministerio de Cristo durante su presencia aquí en la tierra. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero ¿para qué Cristo vino a habitar en medio de los hombres? Dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. O sea, la única verdad, hermanos, que el mundo debe de aceptar, porque es la única verdad, que es la verdad de Dios, la verdad absoluta de Dios. Y esa verdad absoluta de Dios está en su palabra. Y hay, hermanos, diríamos interpretaciones. Diríamos que hay muchos principios religiosos de las religiones del mundo, hermanos, que no están fundamentadas
en la revelación de Dios o en la verdad absoluta de Dios en la persona de Cristo, sino interpretaciones humanas, interpretaciones del hombre acerca de Dios. Y es de esa manera, hermanos, como en muchas religiones del mundo, estas religiones han fabricado sus propios dioses, han fabricado la misma estructura de cómo someterse a estos dioses en el mundo religioso. ¿Por qué? Porque no han, hermanos, aceptado la verdad de Dios en la persona de Cristo. Hermanos, Cristo es la verdad. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál verdad debía el hombre, hermanos, de conocer? Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene a mi Padre si no es por mí. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué Cristo fue tan categórico? Porque Él es la verdad. Y mientras Él estuvo aquí en la tierra, hermanos, Él vino a revelarnos el plan de Dios. En dos palabras se resume: uno, la verdad de Dios, la única verdad de Dios, hermanos, que está revelada en su santa palabra. Y en segundo lugar, la gracia. ¿Qué significa esto de la gracia? Hermanos, es un don inmerecido, un regalo inmerecido, un regalo que yo recibo no mereciéndolo. ¿Y qué es lo que usted y yo no merecemos? No merecemos el amor de Dios, no merecemos la misericordia de Dios, no merecemos la salvación de Dios, no merecemos el perdón de Dios, la sanidad de Dios, las bendiciones de Dios a nuestra vida. Pero ¿sabe por qué le recibimos? Porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, y a través de su gracia usted y yo recibimos, hermanos, del Señor. No se puede entrar. Por eso, hermanos, vuelvo a este gran tema, porque es un tema, hermanos, que a lo mejor en algún momento lo vamos a tocar en su amplitud: el tema del engaño que hay en las religiones. Porque si usted nota, una de las características de las religiones es tratar de comprar la salvación, es tratar de comprar el agradar a Dios, el poder estar apto para ir al cielo, hermanos, después de la muerte. Y ahí, hermanos, hay una serie de esfuerzos humanos, de sacrificios, de dádivas, de formas de pensar, de formas de actuar, con las cuales nosotros queremos comprar la gracia de Dios. Quiero decirle que la gracia de Dios no se compra, la recibimos de manera gratuita de parte del Señor. La salvación, usted y yo, no la podemos comprar. ¿Sabe por qué? Porque es muy cara. Y no hay, hermanos, moneda, no hay forma de medir el valor, hermanos, hablando en dinero, hablando en cosas materiales, que pueda comprar la salvación de Dios. Por eso es que Dios la ha dado de manera gratuita al hombre, porque el hombre no puede comprar la salvación de Dios. Yo no puedo comprar la salvación de Dios con conductas. No puedo comprar, hermanos, la salvación de Dios con dinero, con buenas obras, con sacrificios que yo pueda hacer en mi cuerpo o en mi vida, o limitaciones o privaciones de algunas cosas en mi vida. Amado hermano, ¿por qué? Porque la salvación viene por medio de la gracia. Y es por eso que Jesús, hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos, Él trajo la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios? Es su plan redentor. Aquel plan que comenzó a ser revelado allá en el Génesis, y que a través de toda la Escritura, hermanos, ese plan, los profetas hablaron de ese plan. Los profetas hablaron de Jesús. El profeta Isaías, por ejemplo, habló, hermanos, de Cristo cuando va a la cruz. Habló de la llaga de Cristo, a través de la cual usted y yo recibimos sanidad para el alma, para el espíritu, y también sanidad para el cuerpo. La dolencia, las enfermedades, las ataduras, las crisis, los fracasos de la vida, hermanos, del hombre, ya en la obra de Cristo tienen sanidad, tienen restauración, tienen respuesta. Entonces, la base del evangelio, hermanos, que realmente va a impactar el mundo, es la vida de Cristo. Es la obra que Cristo hizo, hermano. Lo que Él ganó,
con su propia vida, su sacrificio obrado en la cruz del Calvario. Es por eso que el evangelio, hermanos, en el mundo ha sido, al menos en el sentido, diríamos, posible para el hombre, aunque el evangelio no se degrada porque es el evangelio de Dios. Pero, hermanos, la iglesia que ha abrazado este tipo de distorsiones del evangelio ha traído un debilitamiento en cuanto al mundo para recibir el impacto verdadero del evangelio. Porque hemos hecho creer a la gente, hermanos, hemos predicado un evangelio que no está sustentado en la obra del Señor Jesucristo, sino buscando los placeres del hombre, los placeres de la carne, hermano. Y cuánta gente está engañada siguiendo supuestamente el verdadero evangelio, pero buscando, hermanos, el poder suplir las necesidades o los apetitos de su carne, y no realmente buscando el verdadero corazón del evangelio, que es la persona de Jesucristo y es su obra maravillosa en la cruz. Por eso, además de la vida de Cristo, también aquí Pedro habla de la muerte. Dice, le crucificaron. Ustedes tomaron al maestro, al siervo de Dios que fue aprobado por Dios, y lo llevaron a la crucifixión. Pero ¿sabe qué pasó, hermanos, en la crucifixión? Como Cristo era el cumplimiento de aquel prototipo del Antiguo Testamento, del Cordero perfecto que un día se sacrificaría para quitar para siempre el pecado de la humanidad. Aquello que había sido una sombra en el pasado, en el culto, hermanos, del antiguo pacto, ese cordero que era llevado cada día y era sacrificado, y su sangre era vertida en el templo, y su cuerpo era puesto ahí, hermanos, en el lugar de los holocaustos, para poder presentar esa ofrenda a Dios, recordándonos Dios continuamente que vendría un día cuando el sacrificio perfecto de su Hijo amado vendría a este mundo, y ese sacrificio, hermanos, quitaría para siempre el pecado de la humanidad. De tal manera que cuando Jesús, hermanos, va al Calvario, estaba de acuerdo al plan de Dios que Él llegara al Calvario. Porque mire lo que dice, no sé si se fijaron en este versículo 22 que hemos leído, el 23, dice, y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios ya lo sabía, y al mismo tiempo Dios lo había planeado de esa manera. O sea, había planeado la muerte de su Hijo para expiar el pecado de la humanidad, y Él ya lo sabía. ¿Usted cree que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y no sabía que iba a morir en la cruz del Calvario? ¿Usted cree que el Padre no sabía que su Hijo iba a terminar clavado en una vergonzosa cruz ahí en el monte Calvario? Sí, ya lo sabía, hermanos, porque estaba dentro del plan divino la muerte de su Hijo. ¿Por qué? Porque a través de su muerte el Señor traería salvación eterna para toda la humanidad que crea y que acepte, hermanos, el sacrificio de Cristo. Por eso dice la palabra que el que se pierde, no se pierde porque Dios lo manda a condenación, sino que se pierde porque no ha creído en el Hijo de Dios. Se pierde porque amó las tinieblas y rechaza la luz de Dios en la persona de Jesucristo. Y aquel que se salva es porque aborrece las tinieblas para abrazar la luz de Dios que está en la persona de Jesucristo. Cuando usted y yo venimos a Cristo, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Estamos diciendo al Padre: Padre, gracias por la dádiva de salvación que me has dado a través de la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad y porque Él es la luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y esa connotación de la palabra luz, o el significado, hermanos, de la palabra luz significa portador de la verdad, de la luz de la verdad. Es decir, la verdad de Dios estaba en la persona, hermanos, de Jesucristo. Pero vea lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo lo dice Pablo? Esta victoria contra el pecado
este sacrificio que se hizo de una vez y para siempre en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2. Vea cómo lo describe aquí Pablo, la tremenda victoria, hermanos, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 11: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, que dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea, ¿qué fue lo que usted y yo recibimos en la muerte de Cristo? Dice que recibimos vida. Y hermano, esta vida es vida eterna, gloria al Señor. Es vida eterna, la vida de Dios. Hermano, llega al corazón del hombre por medio de la fe en aquel que en la cruz del Calvario, hermanos, perdonó nuestros pecados y nos dio una vida nueva y una vida eterna. Pero algo más en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En nuestra condición pecaminosa, hermano, dice la Biblia que el pecado trae como consecuencia la muerte. Y cada acto, hermanos, pecaminoso del hombre sin Cristo tiene, digámoslo de esta manera, está acumulando, hermanos, maldiciones, está acumulando efectos que tarde o temprano lo van a alcanzar en su vida. Había un decreto de muerte sobre el hombre, hermanos, sin Cristo. Pero cuando Cristo, hermanos, clavó su vida ahí en la cruz del Calvario, Él anuló todos esos decretos, anuló todas esas consecuencias del pecado. Hermanos, yo no creo, definitivamente, no creo que en la vida de un cristiano que realmente ha nacido de nuevo, sigan operando en su vida maldiciones. Porque las maldiciones fueron anuladas, dice la palabra. Esa acta de decretos que estaba en contra de nosotros, la maldición del pecado, la maldición de la rebeldía, la maldición de todo lo que venía, hermanos, sobre nuestra cabeza a causa de nuestra rebelión contra Dios, fue anulada por Cristo en la cruz del Calvario. De tal manera, hermanos, que cuando usted viene a Cristo, las maldiciones se rompen, la esclavitud se rompe, las ataduras se rompen. Hermanos, los yugos de Satanás que estaban operando sobre nuestra vida se rompen, gloria al Señor. Usted está bajo libertad, ya no está bajo maldición. Hay muchos cristianos, hermanos, que lamento que continúen ya siendo cristianos, siendo arrastrados en su vida por creer que las maldiciones todavía están operando en su vida. Pero si usted ha recibido a Cristo con todo su corazón y sinceridad, ninguna maldición queda, hermanos, en la vida de aquellos que hemos recibido a Cristo nuestro Señor. Dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. ¿Cuántos están en libertad en Cristo en esta hora? Aleluya. El diablo no solamente, hermano, no puede más que llorar. Y dice, se me fue uno. Se me fue esta hermanita. Se me fue de las manos. Y ya no puede, hermanos, operar en maldición sobre la vida de un hijo de Dios. Porque ahora estamos lavados y limpiados con la sangre del Cordero de Dios. Y hermanos, ahí donde hay sangre, la sangre de Cristo, no puede operar el maligno, gloria a Dios. Hermanos, con la sangre de Cristo operando en nuestra vida, hay un límite para el diablo. El diablo no puede operar ahí donde, hermanos, la sangre de Cristo ha sido aplicada. Si no recuerda lo que pasó ahí en Egipto, ahí donde había sangre, el diablo no pudo operar.
¿Por qué? Porque estaba representando el poder, hermano, de Cristo cuando Él entregaría su vida en la cruz del Calvario. De tal manera que si usted, hermanos, tiene la sangre de Cristo, la señal de la sangre de Cristo en su vida, usted declárese libre en el nombre de Jesús. Y toda mentira de Satanás sea quebrantada en su mente y en su corazón. Y que su mente sea renovada, sus pensamientos sean renovados, porque ahora ha sido anulada el acta de los decretos que había contra nosotros por la obra de Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario. Toda maldición la agarró Cristo y la clavó en la cruz. Así que por favor, si usted es cristiano, usted no ande diciendo: mire, yo creo que todavía están operando las maldiciones sobre mi vida, por eso vivo triste, por eso vivo así. No, hermano. Si Cristo ha operado en su vida, ya no hay ninguna maldición. Y si usted todavía lo cree, el problema es que tiene usted una atadura en su mente que no le ha traído, hermanos, la revelación de la verdad de Cristo sobre su vida. Así que no esté pensando que usted le va a pasar las maldiciones a su hijo. No, usted ha sido libre. Usted ha sido libre. Ya ha sido libre. De tal manera, hermanos, que tenemos una nueva generación con la bendición del Evangelio de Cristo. Sus hijos serán bendición. Sus nietos serán bendición. Su descendencia en 1000 generaciones serán bendición. ¿Por qué? Porque usted, hermanos, conoció la libertad de Cristo. Y los poderes de las tinieblas fueron quebrantados sobre su vida en el momento cuando Jesús, hermanos, entregó su vida en la cruz del Calvario. Y ahora también habla de la resurrección. Ay, qué poderoso esto, hermano. El Evangelio está fundamentado en la vida, en la obra, en el ministerio de Cristo, en el sacrificio, pero también en su resurrección. La resurrección es la evidencia, hermanos, del poder del Hijo de Dios. Podemos ver hoy en día las grandes religiones del mundo. Su líder, su fundador, está muerto y por algún lugar está la tumba. Aunque hablan ahí de un personaje de una religión muy grande en el mundo que se fue al cielo. Pero esa es una imitación de Cristo, del verdadero Salvador y Señor a quien esperamos. Es una burda imitación de lo que es Jesús y la obra de Cristo. Pero usted y yo, hermanos, sabemos que Cristo se levantó de entre los muertos. Dice aquí el apóstol Pedro cuando predica: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Nosotros predicamos a un Cristo que no está muerto. Predicamos a un Cristo que vive. Predicamos a un Cristo que está conmigo ahora. A un Cristo, hermanos, poderoso, eterno. A un Cristo que va a volver por segunda vez para levantar a los suyos, a los que hemos creído, a aquellos que tenemos la marca de la sangre de su Hijo, hermanos, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Por nosotros vendrá el Hijo de Dios. El Evangelio de Cristo, hermanos, nos habla del poder de Dios. Y así dice Pablo, así como el Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos, así también, dice Él, nos levantará a cada uno de nosotros. Vamos a dejar hasta aquí la predicación, porque tenemos que participar de la cena del Señor. Pero, hermanos, el Evangelio de Cristo es poderoso. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos creemos que el Evangelio es poder para salvación? Ok, entonces, si nosotros, hermanos, creemos que el Evangelio es poder de Dios, prediquémoslo, testifiquémoslo, hablémoslo, declarémoslo a los demás, para que cada persona, que es el deseo de Dios, hermanos, vengan al arrepentimiento y a la salvación. Padre, en el nombre de Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.